Cada mes, las risas resonaban en la casa de mi hermana, mientras yo, sola, observaba a los amigos reunirse para celebrar sus logros. Este mes, la gota que colmó el vaso fue cuando vi la foto de una cena lujosa, con platos que nunca había tenido la oportunidad de probar. Al abrir el grupo familiar, un mensaje aplaudía su ascenso, pero nada sobre mí, que trabajaba día y noche por un futuro mejor. La injusticia palpitaba en mi pecho y la traición se volvía insoportable. Mi nombre es Leticia, también merezco ser celebrada. Necesitaba hacer algo al respecto. Mientras la casa se mantenía tranquila por la noche, con el suave sonido de la lluvia golpeteando la ventana, me senté en la mesa de la cocina, un lugar que siempre había sido el corazón de nuestra familia. Mirando los utensilios que Clara usaba para preparar las cenas, sentí una ola de frustración. Era como si cada bocado que Sofía recibía fuera un recordatorio de que, a los ojos de todos, yo era invisible. La idea de confrontar a los amigos de la familia me ponía nerviosa, pero la urgencia de expresar lo que sentía superaba mi miedo. Necesitaba que entendieran que yo también tenía valor, que mis logros merecían reconocimiento. A la mañana siguiente, decidí que no iba a quedarme callada. Miré a Sofía, que estaba en la mesa, absorbiendo la atención y las palabras de elogio que siempre recibía. Ella era la estrella y yo, la sombra. Pero ese día, algo dentro de mí cambió. No se trataba solo de ser vista, sino de afirmar quién era realmente. Cuando Clara entró en la cocina, tomé valor y le dije: «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante». Clara me miró con curiosidad y sentí que era el momento adecuado para compartir mi dolor. ¿Por qué siempre tenemos que celebrar a Sofía? Yo también hice algo grande este mes, le dije, tratando de no dejar que la emoción dominara mi voz. Clara me escuchó atentamente, su mirada mezclaba sorpresa y comprensión. Ella sabía que yo estaba luchando, pero nunca se había dado cuenta de la profundidad de mi frustración. «Leticia, no sabía que te sentías así», dijo sinceramente, y eso me hizo sentir un poco más ligera. Era un comienzo, y necesitaba apoyo, especialmente de la persona que siempre me había animado a ser fuerte. Después de esa conversación, la idea de confrontar a los amigos de la familia ya no parecía tan aterradora. Llamé a Andrés, que siempre había sido mi refugio, y le expliqué cómo me sentía. «Tienes que hacerlo, Leticia, no dejes que te apaguen», me animó. Sus palabras de apoyo dieron un nuevo impulso a mi determinación. Quería sentirme libre, sin el peso de las comparaciones. Durante nuestra charla, comencé a visualizar cómo sería la noche de la cena. Yo, finalmente, expresándome, mostrando a todos lo que realmente importaba para mí. La preparación para la cena de Sofía comenzó a ponerme ansiosa. Sabía que la atmósfera estaría llena de risas y brindis, pero mi corazón latía con la expectativa de que, finalmente, mi voz sería escuchada. Esa noche, la mesa estaba cubierta de flores, y me di cuenta de que, incluso con todo el glamour a mi alrededor, la verdadera belleza no estaba en las flores o en la comida exquisita, sino en la autenticidad de las relaciones. Cada uno de los invitados llegó trayendo una energía vibrante y un enfoque que parecía estar siempre dirigido hacia Sofía. Sin embargo, mientras los observaba, me di cuenta de que necesitaba tomar una postura. Cuando llegó el momento de los discursos, sentí que mi corazón se aceleraba. Me levanté lentamente, enfrentando todos los rostros sonrientes y, por un momento, el miedo casi me paralizó, pero no podía dar marcha atrás. «Me gustaría decir algunas palabras», declaré, tratando de sonar confiada. El murmullo de las conversaciones se detuvo y todas las miradas se volvieron hacia mí. Tragando saliva, continué. «Sé que hoy estamos celebrando a Sofía y ella realmente merece todo el reconocimiento. Pero también quiero que todos sepan que yo he logrado algo importante recientemente». La sala quedó en silencio y sentí la tensión aumentar. Fui promovida en mi trabajo, y eso es algo por lo que he trabajado duro. También soy parte de esta familia, y también necesito apoyo y celebración. Las reacciones fueron diversas. Algunas personas parecían sorprendidas, mientras que otras intentaban comprender lo que estaba tratando de transmitir. Sofía me miró con una expresión mixta de choque y comprensión.
Clara me miró con orgullo y eso me dio más valor. Quiero que todos podamos apoyarnos mutuamente, no solo en momentos de grandeza, sino en todas nuestras victorias, grandes o pequeñas, continué, ahora más a gusto. Después de mi discurso, un silencio se apoderó de la sala, y entonces escuché a Andrés romper la tensión con un aplauso entusiasta. «Eso es lo que yo llamo a hablar la verdad», exclamó, y pronto los demás comenzaron a aplaudir también. Sofía, aunque sorprendida, se unió al aplauso, y pude ver algo cambiar en su mirada. Allí, en ese momento, no éramos solo hermanas en competencia, sino dos mujeres que buscaban ser reconocidas y amadas. La noche continuó con una energía diferente. Las conversaciones comenzaron a fluir con más autenticidad, y las palabras de apoyo comenzaron a surgir. Uno de los amigos de Eduardo se volvió hacia mí y dijo: «Lo siento por no haber reconocido tus logros antes, Leticia. Mereces ser celebrada como cualquier otro». Sentí un calor en el corazón. Las palabras que tanto había deseado escuchar finalmente estaban siendo dichas. A partir de ese momento, la dinámica en la sala cambió. Sofía se unió a mí y, en lugar de competir, comenzamos a compartir nuestras historias y logros. La cena se transformó en un verdadero apoyo mutuo donde las victorias de cada uno eran celebradas. En ese ambiente de aceptación me di cuenta de que mi voz tenía poder. Mi lucha por reconocimiento no solo era sobre mí, sino sobre la creación de un espacio donde todos pudieran ser vistos y valorados. Cuando la noche finalmente llegó a su fin, salí de la casa con una sonrisa en el rostro. Había hecho más que afirmarme. Había abierto un camino para que todos nosotros, en familia, pudiéramos ser celebrados por quienes realmente éramos. La sombra que me había acompañado durante tanto tiempo parecía haberse disipado, y estaba lista para abrazar mi lugar al sol. Tan pronto como dejé la casa, una sensación de ligereza me invadió. El aire fresco de la noche me envolvió como un abrazo, y la suave brisa parecía susurrar que todo iba a cambiar. El camino hacia mi casa era familiar, pero esta noche parecía haber adquirido un nuevo significado. Cada paso que daba era un recordatorio de que finalmente me había afirmado, que mi voz había sido escuchada. Al entrar, el silencio de la casa contrastaba con la fiesta que dejé atrás. La suave luz de la sala iluminaba el ambiente. Y me di cuenta de que Sofía ya estaba dormida, ajena al tumulto emocional que había enfrentado. Esa madrugada, mientras los pensamientos danzaban en mi mente, me encontré reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Era como si una nueva perspectiva se hubiera revelado. Hasta ese momento, siempre había visto a Sofía como la estrella brillante de nuestra familia, la que atraía todas las miradas. Pero ahora me daba cuenta de que también tenía mi propio brillo, que no necesitaba competir con ella. Lo que había hecho esa noche no fue solo por mí, sino también para que ella pudiera entender que el amor y la admiración en la familia no son limitados. Con esta nueva comprensión, me sentí más ligera, casi como si el peso de las comparaciones hubiera sido retirado de mis hombros. A la mañana siguiente, decidí que era hora de tener una conversación abierta con Clara. Sabía que ella siempre había sido una fuente de apoyo, y mi corazón ansiaba su sabiduría. Al entrar en la cocina, encontré a mi madre preparando el desayuno, el olor del pan fresco llenando el aire. Clara me miró, sus ojos reflejando una mezcla de amor y curiosidad. «¿Cómo te sientes, hija?», preguntó, colocando una rebanada de pan en mi plato. «Siento que finalmente logré entenderme mejor», respondí, tratando de articular todas las emociones que surgían. Anoche me di cuenta de que no necesito ser menos para que Sofía sea más. El amor entre nosotras puede ser compartido y no es necesario dejar de lado mis logros. Clara sonrió y un brillo de orgullo iluminó su rostro. «Siempre has sido fuerte, Leticia. Es importante que recuerdes eso», me dijo, mientras me animaba a seguir adelante. Después de un largo desahogo, donde expuse mis inseguridades y sentimientos de rivalidad, sentí que había liberado un peso pesado. Clara siempre supo que luchaba con la comparación, pero nunca había tenido el valor de tocar el tema. «Necesitas hablar con Sofía sobre esto. A veces, las personas no tienen idea del impacto que pueden causar», sugirió. La idea de abrir mi corazón a mi hermana me puso nerviosa, pero sabía que, si quería sanar lo que estaba herido, era una conversación necesaria. El día pasó lentamente.
con el sol brillando intensamente en el cielo. Mientras estaba en el trabajo, mis pensamientos se perdían entre las tareas, enfocándose en la idea de abrirme con Sofía. La idea de revelarle mis sentimientos me dejaba ansiosa, pero también sabía que podría ser liberador. Cuando finalmente llegué a casa, encontré a Sofía sentada en el sofá, con la expresión de quien acaba de despertar. Era la oportunidad perfecta. ¿Puedo hablar contigo un momento?, pregunté, tratando de ocultar la ansiedad en mi voz. Ella asintió, un poco confundida, pero dispuesta a escuchar. Nos sentamos juntas y las palabras comenzaron a fluir. Le expliqué cómo me sentía respecto a nuestra dinámica y cómo, muchas veces, sentía que mis logros eran opacados. Al escuchar mis palabras, vi la expresión de Sofía cambiar. Ella no parecía defensiva, sino intrigada y un poco triste. «Nunca quise que te sintieras así», dijo sinceramente. «Siempre admiré tu determinación y las cosas que logras, pero nunca me di cuenta de que te afectaba tanto. Estaba tan centrada en mí misma que no vi cuánto te lastimaba». La conversación se desarrolló en un diálogo honesto, donde finalmente pudimos entendernos. Me di cuenta de que Sofía también luchaba con sus propias inseguridades, y que la presión por ser perfecta la hacía sentir ansiosa. El intercambio de sentimientos trajo una conexión renovada entre nosotras, y al final nos abrazamos, sintiendo que habíamos superado un obstáculo significativo en nuestra relación. Esta experiencia no solo fortaleció nuestros lazos, sino que también abrió espacio para un nuevo tipo de cariño y apoyo mutuo. En los días que siguieron, comenzamos a hacer un esfuerzo consciente para celebrar no solo los logros de Sofía, sino también los míos. Clara y Eduardo se unieron a nosotras, y pronto, nuestras cenas familiares se convirtieron en momentos de elogios y celebraciones compartidas. Era maravilloso ver cómo la dinámica de nuestra casa estaba cambiando, permitiendo que cada uno tuviera su espacio. Finalmente, me sentía valorada, y eso me trajo una alegría que hacía tiempo no experimentaba. Con el tiempo, mi amistad con Andrés también evolucionó. Siempre había sido mi confidente, pero ahora sentía que podía compartir no solo mis inseguridades, sino también mis victorias. Él me apoyaba en todo, y eso me animaba a ser aún más auténtica. Una noche, mientras caminábamos por el parque, comentó sobre cómo siempre había creído que tenía un espíritu fuerte y que nunca debería haberme dejado abatir por las comparaciones. Sus palabras me tocaron profundamente y me di cuenta de que los cambios que estaban ocurriendo en mi vida también influían en mis relaciones fuera de casa. Ante todas estas transformaciones, finalmente estaba viviendo la vida que siempre soñé, donde podía ser yo misma, con todas mis imperfecciones y logros. Cada día se convertía en una nueva oportunidad de crecimiento, y la luz que había encontrado en mí misma ahora brillaba con más fuerza que nunca. Mi corazón estaba abierto y estaba lista para recibir todo lo que la vida tenía para ofrecer. La jornada de autodescubrimiento no terminó, pero ahora, con el apoyo de mi familia y amigos, sabía que tenía la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Si te identificas con la lucha por la valorización y el autoconocimiento, no dudes en suscribirte y acompañar esta jornada. Vamos juntos a explorar el poder de la autenticidad y la belleza de las relaciones familiares. Decidida a no dejar que la situación se repitiera, me preparé para la cena que tendría lugar en casa de nuestros amigos. La invitación había llegado días antes, y la expectativa en torno a la celebración de Sofía parecía haber cautivado a todos, incluyendo a mi mamá y papá, que estaban entusiasmados. Clara, al verme con la expresión seria, insistió en que debía ir, sugiriendo que podría ser una buena oportunidad para hablar sobre lo que me incomodaba. Sin embargo, sabía que mi voz aún estaba atragantada, luchando por encontrar una forma de ser escuchada entre el brillo y el glamour que rodeaban a Sofía. Andrés, mi mejor amigo, notó mi ansiedad y se ofreció a acompañarme. Siempre tuvo una increíble capacidad para hacerme sentir más segura, y solo su presencia ya traía algo de alivio para lo que estaba por venir. A medida que nos acercábamos a la casa, la música alta y las risas resonaban desde dentro, intensificando mis nervios. El olor de la cena se mezclaba con el aroma de los perfumes exuberantes que usaban las madres que se preparaban para el evento. A primera vista, el escenario parecía perfecto, pero sabía que detrás de las luces y las sonrisas había una herida abierta dentro de mí que necesitaba ser tratada. Fuimos recibidos por algunos de los amigos de la familia, todos encantados y divertidos,
pero no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Tan pronto como entré, avisté a Sofía en el centro de la sala, rodeada de personas que la admiraban, su sonrisa radiante iluminando el ambiente. La escena era familiar y, al mismo tiempo, extremadamente dolorosa. Andrés me llevó gentilmente a un rincón más tranquilo de la sala. «Puedes hacerlo, Leticia. Solo habla con ella, con todos. No dejes que te callen más», me dijo, con una mirada alentadora que me hizo sentir un poco más fuerte. Sabía que tenía razón. Era hora de no solo expresar mi descontento, sino también buscar un diálogo sincero que tal vez pudiera cambiar la dinámica entre nosotras. Respiré hondo, tratando de reunir valor antes de dirigirme a Sofía. Antes de que pudiera acercarme a ella, Clara apareció a mi lado, trayendo una bandeja con algunos aperitivos. «¿Estás bien, querida?», preguntó con una mirada preocupada. Sonreí, pero mi expresión no ocultaba completamente la tormenta que se estaba formando dentro de mí. Con un ligero toque en mi hombro, Clara me animó a seguir adelante. Avanzando hacia Sofía, pude notar que algunas personas se alejaron, permitiéndome un momento a solas con mi hermana. El brillo en sus ojos no disminuyó al verme, pero no podía permitir que la belleza del momento me distrajera. «Sofía, necesitamos hablar», comencé, mi voz un poco más firme de lo que esperaba. Ella dudó, quizás sorprendida por mi enfoque directo, pero asintió. «Claro, Leticia, ¿qué está sucediendo?», respondió, sosteniendo mi mirada con curiosidad. Intenté articular cada palabra con claridad. «Sabes que siempre he estado aquí para ti, pero siento que hay algo mal en cómo todos celebran cada mes a Sofía, mientras yo, por ejemplo, no soy notado por mis logros. Mi promoción en el trabajo debería ser celebrada también. Me siento olvidada». El ambiente a nuestro alrededor pareció silenciarse mientras algunas personas prestaban atención a nuestra conversación. Sofía frunció el ceño, pareciendo molesta pero no defensiva. «No sabía que te sentías así. Nunca fue mi intención dejarte de lado», dijo, mirándome con una mezcla de confusión y empatía. La conversación no fue fácil, pero la sinceridad finalmente estaba brotando entre nosotras. «También quería que estuvieras más presente cuando necesitaba apoyo, ¿sabes? A veces parece que todos prefieren hablar de ti en lugar de mí», continué, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. «Eso no significa que no me preocupe por ti, Leticia», respondió Sofía con un tono más suave, como si la ficha estuviera cayendo. «Simplemente no me di cuenta de cómo esto te afectaba. Vamos a intentar cambiar esto». Una ola de alivio recorrió mi cuerpo al escuchar sus palabras. La promesa de diálogo y cambio me dio un poco de esperanza, así que nos alejamos para continuar la fiesta. La atmósfera pareció relajarse. La conversación con Sofía había sido un divisor de aguas. Sin embargo, las cosas aún no estaban resueltas. Sabía que sería necesario reforzar mi presencia y, sobre todo, la importancia de valorar a cada uno de nosotros como individuos únicos. Andrés apareció a mi lado, sonriendo orgulloso. «¿Ves? Lo hiciste», exclamó, como si hubiera conquistado una gran victoria. Mis hombros se relajaron un poco, y la confianza que necesitaba comenzaba a florecer. No se trataba solo de ser vista, se trataba de reconocer que todos tenemos nuestros propios caminos y luchas, y que cada logro merece ser celebrado. Cuando la noche avanzaba, me di cuenta de que el enfoque en la belleza de Sofía podría equilibrarse con mi propia luz. A medida que la fiesta avanzaba, nuevamente, la idea de celebración no se trataba únicamente de un individuo, sino de la unión de todos nosotros. El sonido de risas y conversaciones llenaba el aire mientras Andrés y yo nos divertíamos, reflexionando sobre lo que había ocurrido. Era una nueva fase, una nueva dinámica que comenzaba a formarse entre Sofía y yo. Estaba lista para explorar más esta relación y asegurarme de que nuestra familia valorara a cada uno de nosotros, creando un espacio donde todos pudieran brillar en su propia esencia. Cuando llegué a casa esa noche, una ola de determinación me envolvió. Sabía que la conversación con Andrés había sido solo el primer paso y que era hora de actuar. Las luces de la sala estaban encendidas y Clara estaba en la cocina preparando algo, el olor de salsa de tomate llenando el aire. Por un momento dudé al entrar, pero la necesidad de ser escuchada superó cualquier duda que tuviera. La cocina siempre había sido el corazón de nuestro hogar, y allí, entre ollas y utensilios, encontraría un espacio seguro para expresar lo que sentía. «Mamá»,
¿Tienes un minuto?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Clara se volvió, sorprendida, pero con una sonrisa acogedora, y asintió para que me acercara. «Claro, cariño, ¿qué está pasando?». La forma en que me miró, como si estuviera lista para escuchar todo, me dio valor. «Yo necesito hablar sobre Sofía y cómo han sido las cosas». La expresión de Clara cambió y se acercó un poco más, como si quisiera envolverme en un abrazo antes de que comenzara. Siento que siempre hay más atención para Sofía, como si mis logros no importaran. Y no solo eso, siento que no soy vista. La cena del mes pasado fue otra demostración de esto. Las palabras salieron de mí de forma turbulenta, como si estuviera abriendo un desagüe que se había cerrado por mucho tiempo. Clara escuchó en silencio, sus ojos llenos de comprensión. «Leticia, no tenía idea de cómo te sentías. Nunca fue mi intención hacerte sentir así», respondió, su voz suave pero firme. Le conté sobre la promoción que tanto esperaba, sobre cómo había trabajado duro para lograrla y cómo, aún así, parecía que todos estaban más interesados en los logros de Sofía. Clara asintió, animándome a continuar. «Solo quiero que todos seamos reconocidos por lo que hacemos. Somos una familia y cada uno tiene su lugar, pero siempre parece que hay una competencia, como si un brillo opacara al otro», desahogué. Y al escuchar esas palabras me di cuenta de cuán ciertas eran. Clara respiró hondo. «Sabes que siempre he amado a cada una de ustedes por quienes son, ¿verdad? Sofía puede ser más extrovertida, pero eso no significa que tú seas menos importante. A veces necesitamos recordarnos mutuamente nuestras victorias, grandes o pequeñas». Sus palabras resonaron en mí como un eco de esperanza. Tal vez sea hora de tener una conversación familiar, una cena donde todos podamos compartir nuestras historias. ¿Qué piensas? La idea de Clara me hizo sentir un escalofrío en la barriga, pero también una sensación de alivio. «Sí, me encantaría», respondí, comenzando a esbozar una tímida sonrisa. Clara sonrió de vuelta y, con eso, comenzó a organizar un plan para la cena que cambiaría la dinámica de nuestra familia. Era una oportunidad perfecta para que cada uno de nosotros pudiera brillar. Mientras conversábamos sobre cómo invitar a Eduardo y Sofía, mi corazón se llenó de expectativa. No era solo una cena, sino una oportunidad de redefinir lo que significaba ser una familia para nosotros. Después de la conversación, fui a mi habitación, donde pude reflexionar sobre todo lo que había sucedido. La idea de una cena en familia seguía resonando en mi mente, y sabía que necesitaba prepararme para ese momento. La idea de ver a Sofía sentada a la mesa, sabiendo que tendría la oportunidad de abrirme a ella, me dejaba nerviosa, pero también emocionada. ¿Y si ella no entendía? ¿Y si todo terminaba en más una pelea? Pero había algo dentro de mí que decía que debía intentarlo, que no podía dejar que la inseguridad me impidiera buscar la conexión que tanto deseaba. El día de la cena, la sala estaba decorada con cuidado. Clara había preparado una mesa simple pero hermosa, con velas que lanzaban una luz suave y acogedora. Eduardo llegó a casa con una sonrisa en el rostro, trayendo flores para Clara. «Estas son para la mejor cocinera del mundo», dijo, y pude ver el brillo en los ojos de mi madre. El ambiente parecía perfecto, y la energía positiva se esparcía por el lugar. Sofía llegó poco después, radiante como siempre. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado que acentuaba aún más su belleza. Saludó a todos con abrazos cálidos y risas, y me pregunté si tenía idea de lo que estaba a punto de hacer. Durante la cena, las conversaciones eran ligeras y sentí que era el momento adecuado para abordar lo que realmente importaba. «Me gustaría hablar sobre algo que me ha estado molestando desde hace un tiempo», comencé, tratando de mantener la voz firme. Todas las miradas se volvieron hacia mí y mi corazón se aceleró. Siento que, a veces, las cosas giran en torno a Sofía y me gustaría tener un espacio para compartir mis logros y sentimientos también. Los amo mucho, pero necesito que sepan cómo me siento. El silencio en la sala era palpable. La expresión de Sofía cambió y me di cuenta de que estaba prestando atención de verdad. «Yo no sabía que te sentías así, Leticia», respondió Sofía, pareciendo sorprendida. «Si te ofendí, no fue mi intención». La sinceridad en su voz me tocó.
Nunca quise que te sintieras menos importante. Siempre he admirado tus logros, pero tal vez no lo he mostrado. La tensión en el aire comenzó a disiparse, y un nuevo entendimiento comenzó a surgir entre nosotras. Clara y Eduardo intercambiaron miradas, dándose cuenta del cambio en la atmósfera. Lo que comenzó como un desahogo se transformó en una apertura para una conversación más profunda. Comenzamos a compartir nuestras historias, nuestros desafíos y victorias. Con cada palabra, las barreras parecían desintegrarse, y me di cuenta de que, tal vez, no estaba tan sola como pensaba. La familia es, después de todo, un reflejo de las complejidades del amor y el apoyo. La suave luz de la cena iluminaba los rostros de cada uno en la mesa, pero era Sofía quien brillaba con más intensidad. Me di cuenta de que su presencia opacaba incluso la belleza del plato que Clara había preparado con tanto cariño. El aroma del pollo asado, mezclado con hierbas frescas, llenaba el aire, pero nada de eso parecía importar. Mientras todos hablaban sobre los planes de Sofía para la universidad, mi corazón se apretaba, un nudo creciente que no podía deshacer. Andrés me miró de manera cómplice, como si supiera lo que pasaba por mi mente, pero apenas podía enfrentar la expresión de aprobación que el rostro de mi padre exhibía. Estaba tan orgulloso de Sofía, casi como si yo no estuviera allí. La conversación fluyó naturalmente, pero cada elogio a Sofía era una puñalada, un recordatorio de la invisibilidad que sentía. La mesa estaba repleta de risas y entusiasmo, y me preguntaba cómo sería si pudiera ser parte de esa alegría genuina. Después de un tiempo, no aguanté más y me levanté, pidiendo permiso. «Voy a buscar algo para beber», dije, tratando de no dejar que la frustración se notara. Sin embargo, tan pronto como pasé por la puerta de la cocina, respiré hondo, intentando reunir valor. Sabía que necesitaba hablar, pero el miedo a ser mal interpretada aún me atormentaba. Al regresar, encontré a Andrés en la terraza fumando un cigarro. El olor del tabaco se mezclaba con la frescura de la noche y me miró con una expresión que combinaba preocupación y aliento. «¿Estás bien?», preguntó, y sus palabras sonaron como una confirmación de que no estaba sola en esta batalla. «No lo sé, Andrés», respondí. «Siento que todo lo que hago es en vano. Nadie parece notar lo que logro». Encendió el fósforo y, antes de que la llama se apagara, decidí que era hora de abrir mi corazón. Estoy cansada de vivir a la sombra de ella. Andrés, con su calma habitual, me escuchó atentamente, su mirada fija en la mía, como si quisiera transmitir alguna certeza. «Eres increíble, Leticia, no lo olvides. A veces, las personas se centran en quien brilla más, pero eso no disminuye tu valor». Sus palabras resonaron en mí, y por un momento, el deseo de desahogarme me llenó. «¿Crees que debería decirles cómo me siento?», pregunté, con la voz temblorosa. «Sí, y cuando lo hagas, recuerda que tú también eres parte de esta familia, con tus logros y luchas». Decidí que era hora de actuar. Volví a la sala, donde la conversación sobre los planes de Sofía seguía a 1000 por hora. «¿Puedo hablar?», interrumpí, y el murmullo se apagó instantáneamente. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y la tensión en el aire se volvió palpable. Quiero decir que, mientras todos hablan de Sofía, no puedo dejar de sentirme invisible. También tengo cosas importantes sucediendo en mi vida. Las palabras salieron de una vez, impulsadas por una mezcla de alivio y miedo. Sofía, sorprendida, me miró con una expresión de confusión. «Leticia, no sabía que te sentías así. Nunca fue mi intención». Su respuesta era sincera, pero la intensidad de la emoción en la sala ya había cambiado. Clara se levantó de inmediato, colocando una mano gentil sobre mi hombro. «Mi amor siempre ha sido una fuente de orgullo para mí. Tu promoción es un logro increíble, y yo debería haber hablado más sobre eso». Eduardo, por su parte, asintió, con los ojos llenos de emoción. «Eres una líder, Leticia. Te respeto mucho por tu trabajo». En ese momento, me di cuenta de que lo que había hecho al abrirme no era solo sobre mí. Se trataba de la dinámica que se había formado entre nosotras, una red de amor y apoyo que necesitaba ser reescrita.
Lo que antes parecía un ciclo interminable de comparaciones y silencios, ahora se convertía en una oportunidad de renovación. Claro, todavía quedaba mucho por resolver, pero la conversación que siguió estuvo llena de promesas. Clara compartió sus propias inseguridades de cuando era más joven, y Eduardo recordó cómo se sintió al intentar equilibrar las expectativas profesionales y personales. Después de esa cena, la atmósfera en casa cambió. A partir de entonces, comenzamos a priorizar momentos en los que cada uno pudiera compartir sus victorias y desafíos. Con el tiempo, me di cuenta de que no solo era la búsqueda de reconocimiento lo que me movía, sino la necesidad de ser escuchada y apoyada. Sofía comenzó a abrirse más a mis experiencias y eso nos acercó. Las comparaciones que antes nos separaban empezaron a dar lugar al respeto mutuo y la admiración por los logros de cada una. Recuerdo una noche en particular, algunas semanas después de aquella conversación, cuando organizamos un juego en familia. Clara preparó palomitas y la casa se llenó de risas mientras jugábamos, discutiendo estrategias y contando chistes. Miré a Sofía, que estaba tan divertida, y me di cuenta de que la competencia que antes sentía se estaba transformando en apoyo genuino. Después de que el juego terminó, todas nos sentamos en la sala, agotadas pero felices. Sofía se volvió hacia mí y dijo: «Vamos a hacer esto más a menudo, Leticia. Realmente disfruto pasar tiempo contigo». Lo que aprendí en esa cena se quedó conmigo por mucho tiempo. El diálogo abierto no solo nos ayudó a lidiar con asuntos familiares, sino que también me fortaleció. Me di cuenta de que, al compartir mis sentimientos, no solo estaba buscando apoyo, sino también construyendo un puente que nos uniría. Después de todo, la verdadera fuerza de una familia radica en la capacidad de escucharse y entenderse mutuamente, sin importar las sombras que puedan existir. Si alguna vez has pasado por algo similar, sepas que no estás solo. Es esencial hablar sobre lo que sentimos, y todos tienen su propia historia para compartir. Continuemos esta conversación, donde cada uno puede encontrar su espacio y ser valorado por quien realmente es. La jornada de cada uno es importante, y juntos podemos aprender a brillar con nuestra propia luz. Con el corazón acelerado, decidí que no dejaría que la situación se repitiera. La cena en honor a Sofía estaba programada para el próximo viernes, y sabía que no podía quedarme callada. Mientras ayudaba a Clara a poner la mesa, observé las flores que había elegido, hermosas y vibrantes, pero que parecían opacar todo a mi alrededor. Miré a Sofía, que estaba distraída con su celular, riendo de algo que probablemente un amigo había enviado. Una parte de mí deseaba ser como ella, llena de confianza y carisma, pero la otra parte estaba cansada de ser la hermana invisible. Recordé mi promoción y cómo no había compartido la alegría de ese momento con nadie de la familia, temiendo que mi éxito fuera ignorado en medio de las celebraciones de Sofía. Cuando llegó el día de la cena, la casa estaba más bonita que nunca. Clara estaba nerviosa, ajustando la mantel repetidamente. Eduardo llegaba del trabajo con una sonrisa en el rostro, trayendo un vino que había elegido especialmente para la ocasión. La atmósfera estaba cargada de expectativas. Me senté a la mesa, tratando de contener la ansiedad. Andrés había prometido que estaría allí para apoyarme, pero la verdad era que necesitaba enfrentar esto sola. Durante la cena, los elogios a Sofía comenzaron de inmediato, como siempre. Las historias sobre sus logros en la escuela y sus amistades brillantes dominaban la conversación. Yo iba a sentirme invisible nuevamente, pero no esta vez. Cuando uno de los amigos de la familia levantó un brindis en honor a Sofía, mi corazón se aceleró. Era el momento adecuado. Respiré hondo y, con una voz que me sorprendió por su firmeza, dije: «También tengo algo que compartir». La mirada de todos se volvió hacia mí, y el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Sentí la tensión en el aire, pero continué. «Creo que es importante que todos sepan sobre mi reciente promoción en el trabajo. Es algo que logré con mucho esfuerzo y dedicación». El murmullo de sorpresa fue inmediato. Clara parecía confundida, mientras que Eduardo me miraba con una mezcla de orgullo y aprensión. Para mi sorpresa, la mirada de Sofía no reflejaba lo que esperaba. En lugar de celos o resentimiento,
Había una chispa de comprensión en sus ojos. «Felicidades, Leticia», exclamó, genuinamente feliz. Esa simple frase, aunque pequeña, tenía un peso inmenso. La cena parecía haber cambiado de dirección, y más elogios comenzaron a dirigirse hacia mí. Las conversaciones se volvieron más equilibradas y las historias se alternaban entre nosotras. Andrés llegó justo a tiempo y se unió a nosotros, animando la conversación y haciendo preguntas sobre mi nuevo puesto. Era la primera vez que me sentía vista en una cena familiar, y eso era todo lo que necesitaba. Sin embargo, después de la cena, aún había un peso sobre mí. Sabía que necesitaba hablar con Clara sobre cómo me sentía. No quería que pensara que solo estaba buscando atención o validación. Era algo más profundo que eso. Mientras ayudábamos a limpiar la mesa, aproveché un momento en que estábamos solas. «Mamá, ¿te das cuenta de cuánto se elogia a Sofía y cómo muchas veces me siento olvidada?» Clara se detuvo, mirándome con una expresión de sorpresa. «Leticia, nunca supe que te sentías así. Siempre te hemos admirado. Solo, tal vez no supimos cómo expresar eso». Esas palabras me tocaron. Clara siempre había sido la ancla de la familia, pero a veces deseaba que viera lo que necesitaba de ella. Hablamos por un tiempo y prometió que, a partir de ahora, haría un esfuerzo consciente para celebrar no solo los logros de Sofía, sino también los míos. El alivio que sentí fue inmenso. Finalmente, había algo real sucediendo, un cambio que anhelaba. Con la noche acercándose a su fin, me sentí más ligera. Después de esa cena, mi relación con Sofía también cambió. Comenzamos a hablar más, a compartir experiencias y a apoyarnos mutuamente. Era curioso cómo el reconocimiento que buscaba no tenía que ser solo sobre competencia. Cada una tenía su valor único, y ahora, finalmente, estaba dispuesta a creerlo. Sofía comenzó a pedirme consejos sobre algunas decisiones en la escuela, y me di cuenta de que, en medio de esas conversaciones, estaba descubriendo una nueva dimensión de nuestra relación. Andrés, por su parte, se convirtió en mi confidente aún más cercano. Hablábamos de todo, desde mis miedos hasta mis objetivos. Siempre supo cómo animarme, y ahora, con esta nueva perspectiva sobre mi vida y mi familia, todo parecía más claro. Entendí que no necesitaba luchar sola para ser vista o reconocida. Las conexiones que creamos eran lo suficientemente fuertes como para sostener nuestras inseguridades y ayudarnos a florecer. El amor y el apoyo estaban allí, y estaba lista para aceptarlos plenamente. A medida que pasaron los meses, me di cuenta de que este cambio no solo me beneficiaba a mí, sino que también transformaba la dinámica familiar. Nuestras cenas comenzaron a parecer más celebraciones, en las que todos tenían espacio para brillar. Había una armonía que antes estaba ausente. Sofía y yo, ahora, estábamos aprendiendo a caminar lado a lado, en lugar de en competencia. Finalmente, me sentía libre para ser quien realmente soy. La jornada estaba lejos de terminar, pero, por fin, había encontrado mi voz, y con ella, una nueva forma de amar y ser amada.